Giselle Blondet siempre fue un rostro familiar en la televisión hispana. Desde sus inicios en Puerto Rico, su sonrisa carismática y su talento natural para conectar con la audiencia la convirtieron en una de las personalidades más queridas. Programas, telenovelas y presentaciones especiales la mostraban como una mujer segura de sí misma, radiante y llena de energía. Sin embargo, tras ese brillo mediático se escondía una vida personal marcada por desafíos, ilusiones rotas y una constante búsqueda de estabilidad emocional. Antes de llegar a la confesión que cambiaría por completo la percepción que el público tenía de ella, Giselle atravesó experiencias que la marcaron profundamente. El amor, ese sentimiento tan universal y tan deseado, fue para ella un camino de aprendizajes dolorosos. 3 matrimonios, 3 historias que empezaron con promesas de eternidad y terminaron en divorcios, dejaron cicatrices en su corazón y la enfrentaron a una dura realidad. Ni la fama, ni el éxito, ni el reconocimiento podían garantizar la felicidad personal. El primer matrimonio de Giselle llegó en su juventud, cuando la ilusión del amor era todavía una mezcla de sueños románticos y la presión de construir un futuro sólido. Creía haber encontrado al compañero ideal, alguien con quien compartir proyectos y metas, pero la vida cotidiana, las diferencias en la convivencia y la inmadurez propia de esa etapa, acabaron desgastando la relación. La separación fue dura, no solo por lo emocional, sino porque enfrentarse a un divorcio en plena juventud la hizo sentir vulnerable y cuestionada por quienes esperaban verla triunfar en todo. Su segundo matrimonio pareció más prometedor. Con más experiencia y madurez, Giselle apostó nuevamente por el amor, convencida de que esta vez todo sería distinto. Hubo viajes, momentos felices, planes compartidos y, por un tiempo, la sensación de haber encontrado la estabilidad. Sin embargo, la convivencia sacó a la luz diferencias profundas que ni el cariño ni la voluntad pudieron disimular. El amor, aunque real, no fue suficiente para sostener una unión que pedía más de lo que cada uno podía dar. Con el divorcio, regresó el dolor, pero también la resiliencia. Giselle aprendió a levantarse, a mirar hacia adelante y a no permitir que el fracaso la definiera. El tercer matrimonio fue, quizá, el más mediático y también el más doloroso. La prensa hablaba de la pareja perfecta, de la historia de amor que inspiraba a miles de seguidores. Las fotos sonrientes en revistas, las declaraciones románticas en programas de televisión y la aparente solidez del vínculo pintaban un cuadro idílico. Pero detrás de esa imagen se escondían discusiones, distancias y heridas que finalmente llevaron al desenlace inevitable: otro divorcio. Esta vez, el golpe fue más fuerte, porque no solo perdió una relación, sino también la confianza en que el amor pudiera tener un desenlace feliz. Tras cada separación, Giselle no solo enfrentó el dolor íntimo, sino también la presión del escrutinio público. Las revistas la mostraban como una mujer que lo tenía todo en lo profesional, pero que fracasaba en lo personal. Los comentarios eran crueles y muchas veces injustos, reduciendo su vida a una serie de titulares que no reflejaban la complejidad de sus emociones. Ella, que en pantalla debía mostrarse impecable, atravesaba noches de soledad, lágrimas y silencios profundos. Esa dualidad, la estrella radiante ante los reflectores y la mujer vulnerable detrás de ellos, fue moldeando su carácter, dándole fortaleza, pero también un deseo cada vez más grande de proteger su intimidad. En medio de esas tormentas, Giselle encontró lo que nadie imaginaba: un refugio secreto. Una relación discreta, lejos de la exposición mediática, que le devolvió la esperanza. Aprendió que no necesitaba la aprobación pública para ser feliz, y que el verdadero amor podía florecer en silencio. Mientras el mundo la veía como la mujer que no lograba mantener un matrimonio, ella cultivaba, en secreto, una relación que con el tiempo se transformaría en el gran amor de su vida. Ese contraste entre lo que mostraba y lo que realmente vivía
explica por qué la confesión de su matrimonio secreto causó tanto impacto. Nadie sospechaba que, detrás de los aplausos y de los titulares de divorcio, Giselle había escrito en paralelo una historia de amor auténtica, protegida de las cámaras. Una historia que la hizo fuerte, que le devolvió la sonrisa y que, al mismo tiempo, demostró que el brillo en televisión nunca cuenta toda la verdad. De su vida amorosa es, entonces, el testimonio de una mujer que luchó, cayó y se levantó más de una vez. Una mujer que aprendió que el fracaso no es el final, sino un aprendizaje. Y que, aunque el mundo esperaba verla rendida, ella encontró la forma de reinventarse, de amar en silencio y de prepararse para el momento en que, con voz firme y mirada serena, revelaría el secreto mejor guardado de su vida. Después de 3 divorcios, cada uno más mediático que el anterior, Giselle Blondet tomó una decisión firme: no permitir que su vida sentimental volviera a convertirse en un espectáculo público. La mujer que durante décadas había vivido bajo los reflectores, entendió que, si quería proteger su felicidad, debía hacerlo en silencio. Ese silencio, que para algunos podía interpretarse como una pausa en su vida amorosa, escondía en realidad la historia más importante de todas. Un matrimonio secreto que logró mantenerse lejos de las cámaras durante años. Lo fascinante no es solo el hecho de que Giselle se casara sin que nadie lo supiera, sino cómo lo consiguió en una industria donde nada parece ocultarse. Aprendió a construir muros invisibles entre su carrera pública y su intimidad. Mientras conducía programas de televisión y aparecía sonriente en entrevistas, llevaba una vida paralela donde el amor florecía discretamente. No se trataba de mentir, sino de reservar lo más sagrado para ella y su pareja. La boda, según trascendió después de su confesión, fue íntima y sin lujos mediáticos. Nada de alfombras rojas, fotógrafos, ni vestidos diseñados para las portadas de revista. Fue un acto sencillo, cargado de simbolismo y de amor verdadero, donde lo importante no era el espectáculo, sino la unión de 2 personas que decidieron prometerse en silencio. Los pocos presentes, familiares muy cercanos, sabían que se trataba de un pacto con una regla clara: no revelar nada al exterior. Ese pacto de silencio fue posible porque Giselle aprendió de sus errores pasados. En sus matrimonios anteriores, la exposición mediática fue un factor que alimentó tensiones. Cada gesto era analizado, cada rumor se amplificaba y cada crisis se convertía en noticia. Ahora, en cambio, comprendió que la privacidad era un tesoro que no estaba dispuesta a perder. Ella misma lo resumió en una frase que se volvió viral después: la felicidad no necesita testigos. El esfuerzo para mantener el secreto fue enorme. Cada viaje en pareja debía planearse con cautela, evitando destinos donde los paparazzi pudieran descubrirlos. Cada salida pública se organizaba con estrategia, casi como una coreografía destinada a despistar a curiosos. Giselle se convirtió en experta en el arte de la discreción, demostrando que incluso en la era de las redes sociales, todavía era posible tener secretos bien guardados. Por supuesto, los rumores nunca faltaron. En distintos momentos, la prensa especuló con posibles romances, relacionándola con viejos amores o con colegas del medio. Ella, fiel a su nuevo estilo, se limitaba a sonreír y a no confirmar nada. Esa sonrisa, que para muchos era un enigma, escondía la certeza de que su felicidad estaba a salvo en el silencio. Con el tiempo, esa doble vida, la pública y la privada, le dio un equilibrio inesperado. En la televisión seguía siendo la presentadora carismática, pero lejos de las cámaras era simplemente Giselle, una mujer que cocinaba, reía, compartía complicidades y construía un hogar con su pareja. Ese contraste la fortaleció. Le enseñó que no tenía que elegir entre la fama y la felicidad, sino aprender a separar ambos mundos. El secreto mejor guardado de su vida fue, entonces, un acto de rebeldía y de amor propio. Rebelión contra un sistema mediático que intentaba apropiarse de cada detalle de su vida, y amor hacia sí misma por darse la oportunidad de vivir con autenticidad.
Durante años lo logró. Ni una foto filtrada, ni un testimonio indiscreto, ni un descuido que dejara al descubierto lo que había prometido cuidar. Cuando por fin decidió confesarlo, el mundo comprendió por qué había guardado silencio. No se trataba de engañar a sus seguidores, sino de proteger lo más valioso que tenía. Y en ese gesto se escondía una enseñanza profunda: que no todo en la vida debe ser compartido, que haya historias que florecen en la intimidad, y que, a veces, el silencio es la forma más pura de amor. Cuando Giselle Blondet finalmente rompió el silencio y confesó que estaba casada en secreto, el mundo del espectáculo se detuvo por un instante. Nadie lo esperaba. Durante años, había cultivado la imagen de mujer independiente, dedicada a sus hijos y a su carrera. En entrevistas, repetía que su vida estaba completa y que no necesitaba volver a casarse. Por eso, cuando en una charla íntima reveló con voz serena que había mantenido un matrimonio oculto, la sorpresa fue mayúscula. La entrevista no tuvo tonos escandalosos. No fue un anuncio preparado para provocar titulares sensacionalistas, sino una confesión tranquila, casi terapéutica. Giselle habló desde el corazón, con esa mezcla de vulnerabilidad y seguridad que siempre la caracterizó. Sus palabras fueron claras: me casé en secreto porque quería vivir el amor sin presiones, sin que nadie lo arruinara. Fue mi refugio y mi manera de protegerme. Esa declaración, sencilla en apariencia, detonó una tormenta mediática. En cuestión de horas, los portales digitales se llenaron de titulares: Giselle Blondet y su misterioso matrimonio secreto. La boda escondida de la presentadora. Después de 3 divorcios, al fin encontró la paz. Los programas de entretenimiento dedicaron segmentos completos a analizar cada detalle de su revelación. Algunos especulaban sobre la identidad de su pareja. Otros intentaban reconstruir el momento y lugar de la boda. Y los más audaces afirmaban tener pistas de cómo logró mantener el secreto tanto tiempo. La reacción del público fue un mosaico de emociones. Por un lado, miles de seguidores expresaron alegría y admiración. Se lo merece. Siempre supe que tenía a alguien especial. Me encanta que haya elegido la felicidad lejos de las cámaras. Eran algunos de los comentarios que inundaban las redes sociales. Para muchos, Giselle se había convertido en un ejemplo de resiliencia, una mujer que no se rindió a pesar de las decepciones y que supo reinventarse en silencio. Sin embargo, también hubo críticas. Algunos la acusaron de haber engañado a sus fans, ocultando una parte importante de su vida. Nos mintió durante años. Si realmente confiaba en su público, debía contarlo antes. Se leía en ciertos foros, pero esas voces quedaron opacadas por el respaldo mayoritario que recibió, sobre todo de mujeres que se identificaban con su historia de luchas sentimentales y nuevas oportunidades. Los medios especializados también reaccionaron con sorpresa. Comentaristas y periodistas de farándula coincidieron en que era inusual que una figura tan conocida hubiera logrado mantener en secreto un matrimonio durante tanto tiempo. En esta era, donde todo se filtra y se comparte en segundos, lo de Giselle es un verdadero milagro mediático, escribió un columnista en un diario latino. El contraste con sus divorcios pasados fue notorio. En esas ocasiones, la prensa había narrado sus rupturas como si fueran telenovelas. Había lágrimas en entrevistas, rumores de infidelidades y análisis interminables sobre por qué no funcionaron sus relaciones. Esta vez, en cambio, la historia la contaba ella en primera persona, sin intermediarios, sin filtraciones y, sobre todo, sin vergüenza. Eso marcó un antes y un después. Por primera vez, Giselle tenía el control absoluto de su narrativa. El impacto de su revelación también se extendió a sus colegas. Actores, presentadores y figuras con las que compartió proyectos expresaron públicamente su sorpresa y su respeto. Muchos la felicitaron por haber defendido su intimidad con tanta firmeza, algo que en la industria resulta casi imposible. Otros reconocieron que su historia los inspiraba a valorar la vida privada por encima de la fama.
Pero lo más significativo fue el efecto emocional en el público que la seguía desde hacía décadas. Giselle ya no era vista solo como la presentadora elegante y carismática, sino como una mujer real, con errores, cicatrices y triunfos personales. Su confesión demostró que detrás de la pantalla había una persona que había sufrido, que había caído y que, finalmente, había encontrado la paz en el amor verdadero. Durante semanas, el tema se mantuvo en el centro de la conversación mediática. Revistas intentaron conseguir exclusivas, programas de chismes siguieron especulando, y en las redes sociales se multiplicaron las muestras de cariño. Sin proponérselo, Giselle había dado una lección al mundo del espectáculo. No todo se trata de mostrar. A veces lo más valioso es lo que se guarda en silencio. Y esa lección no solo cambió su imagen pública, sino que también inspiró a miles de mujeres y hombres a reflexionar sobre sus propias vidas. Porque al final, más allá del secreto, lo que realmente conmovió fue ver a una mujer que, después de tanto dolor, se atrevió a volver a creer. La confesión de Giselle Blondet sobre su matrimonio secreto no fue solo una revelación íntima, sino también el reflejo de una transformación profunda en su vida personal. Para quienes la habían seguido durante años, acostumbrados a verla atravesar 3 divorcios y etapas de soledad, el descubrimiento de esta unión marcó un renacimiento. Una mujer distinta emergía, con nuevas prioridades, con una filosofía de vida forjada en la madurez, y con la convicción de que la verdadera felicidad se cultiva lejos del ruido. En esta etapa, Giselle entendió que el amor no necesitaba demostraciones públicas ni escenarios llenos de luces. Lo que importaba era la complicidad diaria, los gestos sencillos, y la certeza de que podía confiar plenamente en la persona que estaba a su lado. A diferencia de sus relaciones anteriores, esta vez no había presiones externas, ni contratos con medios de comunicación, ni fotografías destinadas a ser portadas. Había, en cambio, cenas tranquilas en casa, paseos discretos y rutinas familiares que llenaban de sentido su vida cotidiana. Uno de los aspectos más importantes de este nuevo comienzo fue la relación con sus hijos. Durante todos sus fracasos sentimentales, ellos habían sido su prioridad absoluta. Los protegió del dolor público tanto como pudo, aun cuando la prensa especulaba y las rupturas se convertían en carnada para el sensacionalismo. Por eso, cuando decidió casarse en secreto, lo hizo pensando también en ellos. No quería que revivieran otra vez el torbellino de titulares y comentarios crueles que había acompañado sus anteriores matrimonios. La reacción de sus hijos fue de apoyo incondicional. Con el tiempo, se convirtieron en cómplices silenciosos de su secreto. Sabían que la felicidad de su madre dependía de que esa historia permaneciera protegida. Ese pacto fortaleció la unión familiar, creando un círculo íntimo de confianza que se convirtió en el verdadero refugio de Giselle. Para ella, ese respaldo era más valioso que cualquier ovación del público. El amor de mis hijos y el respeto de mi pareja son todo lo que necesito, llegó a decir en una de sus entrevistas posteriores. El matrimonio secreto también redefinió su relación con la fama. Durante gran parte de su carrera, Giselle se había sentido obligada a compartir aspectos de su vida personal para mantener el interés mediático. Ahora, en cambio, comprendió que no necesitaba exhibirse para seguir siendo relevante. Al contrario, cuanto más reservada era, más respeto y admiración generaba en sus seguidores. Aprendió a poner límites claros entre lo que ofrecía como figura pública y lo que se reservaba como mujer. Ese equilibrio tuvo un efecto positivo en su carrera. Continuó trabajando en televisión y en proyectos artísticos, pero con una perspectiva diferente. Ya no veía el éxito como una competencia ni como una obligación de perfección, sino como un espacio para expresarse y conectar con la gente sin sacrificar su vida privada. Esta nueva actitud se notaba en sus apariciones. Estaba más relajada, más segura, y con una energía renovada que el público percibía al instante. Lo más revelador fue el cambio en su propia filosofía de vida. Giselle
comprendió que la verdadera felicidad no estaba en las grandes gestas, ni en los lujos que suelen asociarse con las celebridades, sino en la sencillez. Cocinar en familia, reír con amigos cercanos, leer un libro en silencio, compartir una caminata con su pareja. Esos momentos cotidianos se convirtieron en su tesoro. He aprendido que lo más valioso es lo que no se muestra en las redes sociales, afirmó en una ocasión, y sus palabras se viralizaron como un recordatorio de lo esencial. El contraste con la Giselle de años anteriores era evidente. Antes, cada fracaso se vivía bajo los reflectores, amplificado y comentado por todos. Ahora, en cambio, la mujer que emergía era más fuerte, más libre y más auténtica. No necesitaba probar nada a nadie, no tenía que demostrar que podía sostener un matrimonio perfecto. Lo único que necesitaba era vivir su verdad, y eso lo había conseguido. El matrimonio secreto no fue solo un acto íntimo, sino una declaración de principios. Representaba la victoria de una mujer que se negó a ser definida por sus divorcios y que, a pesar de las críticas, se reinventó para escribir una historia distinta. Una historia en la que el amor no era espectáculo, sino refugio. Así, Giselle Blondet encontró una nueva vida y una nueva filosofía. No la del éxito vacío ni la de la exposición constante, sino la de una mujer que se reconcilió consigo misma, con su familia y con el amor. Y esa transformación fue, sin duda, uno de los capítulos más inspiradores de su trayectoria. La confesión de Giselle Blondet sobre su matrimonio secreto no se limitó a sorprender al público ni a llenar titulares efímeros. Fue mucho más que eso. Se convirtió en un testimonio de valentía, resiliencia y autenticidad, que dejó huella en quienes la admiraban y en quienes, incluso sin ser sus seguidores, encontraron en su historia una fuente de inspiración. Durante décadas, la figura de Giselle estuvo asociada a su carrera impecable en la televisión, a su elegancia en pantalla y a su capacidad para conducir con carisma programas de gran audiencia. Pero también estuvo marcada por la narrativa mediática de sus fracasos sentimentales. 3 divorcios públicos, comentados hasta el cansancio, la habían colocado en el imaginario colectivo como una mujer que no lograba alcanzar la estabilidad amorosa. Sin embargo, al revelar que había mantenido un matrimonio secreto durante años, Giselle revirtió esa narrativa con una sola frase. Su revelación tuvo un efecto inmediato. Le devolvió el control sobre su propia historia. En lugar de ser la protagonista de rumores y especulaciones, fue ella quien decidió cómo y cuándo contar lo que había vivido. Ese gesto, simple en apariencia, fue profundamente revolucionario en el mundo del espectáculo, donde la vida privada de los artistas suele ser devorada por los medios antes de que ellos mismos puedan ponerle palabras. Giselle demostró que aún es posible elegir el silencio y guardarse lo más íntimo hasta estar lista para compartirlo. El legado de esa confesión también se refleja en el mensaje que transmitió a su audiencia. Miles de personas, especialmente mujeres que habían atravesado separaciones o que se sentían presionadas por las expectativas sociales, encontraron en su historia un espejo. La idea de que después de 3 divorcios todavía es posible creer en el amor y vivirlo de manera auténtica fue profundamente inspiradora. Su vida se convirtió en un recordatorio de que la felicidad no siempre llega en los tiempos esperados, pero siempre merece la pena cuando finalmente aparece. Además, su relato planteó una reflexión necesaria sobre la relación entre las celebridades y la prensa. Durante años, Giselle fue víctima de titulares crueles y de un interés desmedido por sus rupturas. Al confesar que había elegido mantener su matrimonio en secreto para protegerse, expuso la vulnerabilidad que hay detrás de la fama. Invitó a cuestionar hasta qué punto la sociedad tiene derecho a invadir la intimidad de quienes trabajan frente a las cámaras. Y lo hizo sin resentimiento, con la calma de quien ya no necesita justificarse, sino simplemente contar su verdad. El impacto no se limitó a lo mediático. En lo personal, Giselle encontró en este matrimonio secreto una oportunidad para redescubrirse. Aprendió que la verdadera plenitud no depende de validaciones externas ni de grandes ceremonias públicas.
Su historia mostró que lo esencial puede construirse en silencio, lejos de las redes sociales y del juicio colectivo. Ese aprendizaje se convirtió en parte de su legado. Enseñar, con el ejemplo, que el amor más fuerte no siempre es el más visible. Hoy, cuando se habla de Gisèle Blondet, no se recuerda únicamente a la presentadora brillante ni a la actriz talentosa. También se recuerda a la mujer que, después de tantas caídas, se levantó con más fuerza, eligió proteger lo que amaba y compartió su verdad cuando estuvo lista. Esa imagen, más humana y más auténtica, es la que quedará grabada en la memoria de quienes siguieron su historia. En última instancia, el legado de su confesión puede resumirse en una enseñanza universal. Nunca es tarde para volver a empezar. No importa cuántas veces se fracase, ni cuántas veces la vida parezca cerrarte las puertas. Siempre hay una nueva oportunidad, un nuevo camino, un nuevo amor. Y sobre todo, siempre existe el derecho a vivirlo en tus propios términos, sin tener que demostrar nada al mundo. Gisèle Blondet transformó el dolor de sus divorcios en la fortaleza de una confesión que trascendió lo íntimo para convertirse en ejemplo. Nos recordó que la felicidad no es espectáculo, sino una elección diaria. Y al hacerlo, dejó un legado que va más allá de su carrera, el de una mujer que supo reinventarse, que se atrevió a creer una vez más y que, con valentía, enseñó que el silencio también puede ser un acto de amor.